Bien, vamos a empezar a ver lo que es identificación de personas y filiación. ¿Sí? Una revisión de lo que hicimos en las actividades que ustedes tenían que entregar. Nosotros hablamos de la importancia de la identidad, de tener el derecho al nombre, de cómo se forma esa identidad de la persona, cuáles son los elementos que forman parte de esa identidad, qué quiere decir que todos los niños tienen derecho a la identidad y en qué situaciones se vulneraban estos derechos, ¿sí? Sobre esas situaciones son las que hablamos la clase pasada. En nuestro país, como para contextualizarlo, como dijimos, todos tienen derecho a tener, a conocer su propia génesis, su procedencia. Y hablamos de que la identidad se asienta en lo biológico, ¿sí? O sea, en lo que nosotros podemos ver que nos parecemos a alguien de la familia, pero también es algo que lo trasciende, ¿sí? Que tiene que ver con las raíces que permiten entender el presente teniendo en cuenta el pasado. Y vimos que en Argentina las abuelas son las que empezaron a dar los primeros pasos para que se reconozca ese derecho a la identidad. Fue ratificada por ley en la República Argentina y incluida como norma en la reforma de la Constitución del 94. Y de esta forma el reclamo de las abuelas logra la consagración del derecho a la identidad. Hasta ese momento el derecho a la identidad no estaba contemplado. Y entonces lo que estuvimos trabajando es que en la República Argentina se debe respetar el derecho a preservar la identidad, que comprende la nacionalidad, como ustedes bien decían ahí en los trabajos que estuve leyendo, el nombre, las relaciones familiares, prestar asistencia y protección con miras a restablecer la identidad cuando un niño sea privado de alguno o de todos ellos. Entonces, vamos a ver cómo se puede determinar la identidad de una persona. Puede ser por medio de la huella dactilar, que es con lo que ustedes van a trabajar en el trabajito que les voy a dejar ahora. Y vamos a ver si realmente esa huella dactilar permite establecer lazos filiatorios. Cuando hablamos de lazos de parentesco, ¿sí? Si yo a partir de mi huella dactilar puedo saber si yo soy hijo de tal o cual, o soy hermano o primo, ¿sí? Eso después me lo van a responder ustedes en base a la actividad que van a tener que resolver. Y después, otra manera de determinar la identidad de la persona puede ser por medio del grupo sanguíneo, de la antropología forense, que estuvimos trabajando también en el trabajo anterior, HLA, que es histocompatibilidad, que lo vamos a ver hoy, y análisis de ADN. Nosotros hoy vamos a trabajar con grupo sanguíneo, histocompatibilidad y análisis de ADN. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos de antropología forense en los trabajos que les dejé. La antropología forense se encarga de la aplicación de los conocimientos de la antropología biológica a problemas médicos legales. En 1983, con el advenimiento de la democracia, se realizaron investigaciones judiciales acerca del destino de personas que habían desaparecido entre el 76 y el 83. Los médicos forenses, en ese momento, muchos habían colaborado con la dictadura, entonces no había forenses independientes, entonces las abuelas no tenían a quién plantearles este reclamo. En 1986 se crea el equipo argentino de antropología forense a partir de un grupo de estudiantes que trabajaban con el doctor Clyde Snow. Y ahí les muestro los integrantes, los primeros integrantes del equipo argentino de antropología forense. La antropología forense integra medicina, arqueología, antropología social y la informática. Y la investigación abarca tres etapas. La primera, que es la investigación preliminar,
que es todo lo que tiene que ver con la información del caso. Los libros de entrada de los cementerios, los libros de registros civiles donde consta la inscripción de cada persona muerta, archivos periodísticos, judiciales, policiales, informes de autopsias, testimonios de personas secuestradas que estuvieron en contacto con la persona que están buscando, familiares, amigos de la víctima, datos físicos, registros de hospitales y consultorios odontológicos. Con todo eso arman lo que llaman ficha pre-mortem. Fíjense, en el cuerpo, por ejemplo, en este caso, se encontró un fragmento de un espejo decorado en el bolsillo del pantalón de una de las víctimas. Y también recuperaron documentos, aspirinas, paquetes de cigarrillos. En este caso, los efectos personales pueden llegar a identificar o a dar un indicio de quiénes son los restos. También incluye, como les decía, el análisis de fuentes escritas y orales a partir de testimonios de sobrevivientes, de familiares de la víctima, de informes judiciales, ¿sí? Fíjense las fichas dactiloscópicas, los protocolos de autopsia. Y después tenemos la etapa arqueológica, que es cuando se recuperan los restos óseos y todas las evidencias que estén asociadas a esos restos. Durante el 83 y el 84 se exhumaron tumbas NN, o sea que no se sabía quiénes estaban en esa tumba, por parte de bomberos y personal del cementerio. Y de esa manera se perdieron un montón de evidencias porque se mezclaron los restos y muchos se destruyeron, porque las personas que estaban haciendo las exhumaciones de esas tumbas NN no estaban capacitadas para realizarlo. Entonces perdieron muestras, mezclaron los huesos y demás. Fíjense, en 1988 se comenzó el trabajo de exhumación y el análisis de los restos inhumados como NN en el sector anexo al cementerio de Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires, porque ese lugar fue utilizado para deshacerse de los cuerpos de personas desaparecidas. Esto es lo que les contaba anteriormente. Las primeras exhumaciones que fueron ordenadas por la justicia, no había técnicas arqueológicas empleadas. Entonces los restos fueron dañados, fueron mezclados. ¿Sí? En esta foto se pueden ver a las madres de algunas de las víctimas mirando cómo estaban realizando las exhumaciones. Y después, en la etapa antropológica, es cuando se identifican los restos y se determinan las causas de la muerte. También se puede identificar la edad, el sexo, características, estatura, patologías que hayan quedado en los restos óseos, datos odontológicos, marcas de parto. En esta foto se puede ver cómo se analizan los restos óseos, se toman radiografías, se lavan esos restos, se secan, y después se escribe la sigla, identifica los fragmentos que son de un mismo esqueleto. En este caso es un fragmento de un esqueleto que es de un cráneo estallado por disparos de arma de fuego. Se hace un registro visual y gráfico de la documentación, se fotografía, en este caso reconstruyeron ese cráneo, en donde se podía ver la lesión, y realizan un registro. Lo que les decíamos de la importancia de la ficha pre-mortem, ¿sí? En este caso es una radiografía de un tratamiento de conducto del resto que se encontró, ¿sí? Por eso dice post-mortem, y se compara con una ficha médica odontológica, y entonces se puede, de esta manera, se podría tratar, o se podría inferir que se trata de la misma persona, ¿sí? Obviamente que no se mira solamente esto, sino que se hace sobre un conjunto de otros análisis. Una vez que se comparan todos los datos aportados por la familia y la ficha pre-mortem, se miran si hay coincidencias, y si hay coincidencias se restituyen los restos a la familia. Es muy importante, que es lo que vamos a ver hoy también, la recuperación del material genético del tejido óseo. Porque eso es lo que después se va a comparar con una muestra de sangre o de raíz de cabello de algún familiar. Y de esa manera se puede asegurar, ¿sí? Vamos a ver con un alto grado de certeza, si esa persona
realmente es la que están buscando. Luego se restituyen todos los restos, se colocan en una urna y se entregan a la familia, ¿sí? O sea que básicamente, que es con lo que estuvieron trabajando en el trabajo anterior, esto es lo que se hace o lo que se encarga de hacer la antropología forense. Otra manera de poder establecer la identidad de una persona o lazos de filiación es por medio del análisis de grupos sanguíneos. Si ustedes recuerdan la biología que tuvieron en cuarto, la sangre está compuesta por componentes celulares y por el plasma. Los componentes celulares son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y el plasma, ¿sí?, es una solución en donde se encuentran esos componentes celulares. Si nosotros recordamos, acá tenemos una fotografía de un glóbulo, un dibujo, mejor dicho, de un glóbulo rojo, ¿sí? Obviamente, como es una célula, está formado por una membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática, como ustedes recordarán también de la biología de años anteriores, está formada por una doble capa de fosfolípidos, tiene proteínas y tiene hidratos de carbono, ¿sí? Esos hidratos de carbono que pueden estar unidos a la proteína o al fosfolípido son con los que vamos a trabajar ahora porque forman parte de lo que hablamos del sistema de antígeno-anticuerpos, ¿sí? Como ustedes saben, todos los tipos sanguíneos posibles, ¿sí?, son A, B o 0, teniendo en cuenta el sistema AB0. En el caso del tipo sanguíneo A, sobre la superficie del glóbulo rojo tenemos un antígeno superficial que es A. Este antígeno superficial es justamente lo que funciona como antígeno, es ese glúcido o hidrato de carbono que están presentes en la superficie de la membrana plasmática, en este caso el glóbulo, ¿sí? Por eso es tan importante ese hidrato de carbono. Entonces, para los casos de tipo sanguíneos A, en la superficie del glóbulo rojo, hay antígenos superficiales A. En el plasma, ¿sí?, que acompaña ese componente celular, hay anticuerpos anti-B. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tenga tipo sanguíneo A, en el plasma van a tener anticuerpos que van a atacar a los antígenos B. Entonces, esto está relacionado con la compatibilidad en las transfusiones de sangre, ¿sí? Una persona tipo A no puede recibir sangre tipo B porque obviamente los anticuerpos que están presentes en el plasma atacarían a los antígenos y de esa manera destruirían el glóbulo rojo, ¿sí? Fíjense, en el tipo sanguíneo B, los antígenos superficiales son B, y en el plasma hay anticuerpos anti-A, es decir, que atacan a los antígenos A. En el tipo AB, los antígenos superficiales son del tipo A y B, tiene los dos. Y obviamente no tiene ningún anticuerpo en el plasma, porque si no estaría atacando a sus propios glóbulos rojos. Y en el tipo 0 no hay ningún tipo de antígeno superficial, pero hay anticuerpos para A y para B. Esto es lo que les decía, es importante saber el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, una persona que es la que va a donar sangre, que es tipo sanguíneo A, le va a donar sangre a una persona que en su plasma tenga anticuerpos para A, lo que va a pasar es justamente la destrucción de ese glóbulo rojo, ¿sí?, que se llama aglutinación. No sé si ustedes recuerdan alguna vez, cuando se hacen la prueba del grupo sanguíneo, ustedes pueden ver que se les pone a la gotita de sangre, le ponen plasma de distintos tipos sanguíneos para ver esta reacción, ¿sí?, de aglutinación o de hemólisis.
Y obviamente esto en una transfusión sanguínea, en el caso de que necesiten una operación o demás, puede llegar a generar estas complicaciones. ¿Y cómo sabe, profe, cuando es A positivo, A negativo, eso? Bien, eso vamos a ver ahora, porque vos tenés dos sistemas para identificar o para agrupar el tipo sanguíneo. Uno es el sistema AB0 y también está el sistema RH, que lo vamos a ver. Eso te indica si sos positivo o negativo. Que ahora en un ratito lo vemos. Obviamente, este tipo sanguíneo también se hereda, ¿sí? O sea que sigue con esas leyes con las que veníamos hablando. Por eso lo estamos viendo en este año. Los grupos sanguíneos de la especie humana están determinados por un gen que presenta 3 alelos. Tenemos este gen que determina el grupo A y este que determina el grupo B. El grupo A y el grupo B son dominantes. Quiere decir que una persona que haya recibido un alelo A de la mamá y un alelo B del papá van a expresarse los dos, ¿sí? Porque los dos son dominantes. El que determina el grupo 0 es el recesivo. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta el genotipo, o sea, la cantidad de alelos que yo tengo, si yo recibo 2 alelos A de mis padres, voy a ser grupo A. Si recibo un alelo A y uno 0, voy a ser grupo A. Si recibo 2 alelos B de mis padres, voy a ser grupo B. Si recibo un alelo B y un alelo 0, voy a ser grupo B, perdón. Si recibo 2 alelos, los que son recesivos, voy a ser grupo 0. Y si recibo el A y el B, voy a ser grupo AB. ¿Sí? Entonces, esperen, bien, vuelvo para acá. Entonces, en este caso, como para ir revisando lo que estuvimos trabajando en todo este tiempo, yo voy a decir que este caso, este que estoy marcando acá, en donde yo recibo 2 alelos que son iguales, voy a decir que son homocigota dominantes. En este caso, son heterocigotas. En este caso, homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo, porque los dos son iguales, y heterocigota. Como preguntaba recién Santiago. No, Nicolás, profe, Nicolás. Ah, Nicolás. Bien, como preguntaba recién Nicolás, hay antígenos que son adicionales. ¿Qué es el antígeno RH? ¿Qué es lo que hace que ustedes digan soy A positivo o A negativo? ¿Sí? Ese que escuchan ahí es mi hijo menor. Bien, ahí sí. Entonces, el antígeno RH fue caracterizado después de ese sistema AB0. Y es otro antígeno que puede estar presente también en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Para este tipo de antígenos no hay anticuerpos naturales. O sea, nosotros vieron que para el sistema sanguíneo AB0, ustedes pueden tener, o sea, si son tipo A, como vimos, tienen anticuerpos para el tipo B. En el caso del sistema RH, no hay anticuerpos naturales. Y se pueden llegar a generar cuando hay una inmunización previa, que es lo que vamos a ver ahora. Ese factor RH también se determina genéticamente mediante 2 alelos. El alelo D mayúscula, que me termina indicando que voy a ser RH positivo, es decir, que voy a tener estos antígenos adicionales en la superficie de mis glóbulos rojos, que es dominante, y el alelo D minúscula, que me indicaría que yo no tendría la presencia de antígenos adicionales en la superficie del glóbulo rojo y esto es recesivo. Por lo tanto, si yo recibo 2 alelos de mayúscula de mis padres, voy a ser RH positivo, mi fenotipo. Si yo recibo un alelo de mayúscula y uno de minúscula, también voy a ser RH positivo. Y si yo recibo 2 alelos de minúscula, voy a ser RH negativo. ¿Sí? Lo que les decía, que en realidad nosotros con respecto al RH no tenemos antígenos naturales, ¿sí? Anticuerpos naturales. Entonces lo que se produce, que por ahí alguno ha escuchado hablar de esta situación,
puede ser la eritoblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuándo se genera esto? ¿Cuándo ocurre esa inmunización previa de la que hablábamos antes? Imagínense en un embarazo, una mujer que no tiene la presencia de antígenos adicionales, es decir, es RH negativo. Queda embarazada y está gestando en su vientre un hijo que es RH positivo. Ese hijo es RH positivo porque seguramente el padre de ese hijo sea RH positivo. En este caso, en el primer embarazo, no sucede nada, ¿sí? Porque no hay un intercambio de sangre entre lo que sería el feto y la madre, ¿sí? Ese intercambio de sangre puede llegar a ocurrir si hay algún golpe o durante el parto, cuando ese bebé nace. Entonces, cuando la madre tiene ese bebé RH positivo, ¿sí? Y se generó ese intercambio de sangre, el cuerpo de la madre, que no tiene antígenos RH, reconoce a la proteína RH de los glóbulos rojos del bebé como una sustancia que es extraña. Entonces empieza a producir anticuerpos anti-RH, ¿sí? O sea, la madre empieza a generar anticuerpos para atacar a los glóbulos RH positivos. Ese bebé nació de manera, en condiciones perfectas, y la madre también goza de buena salud. Cuando la madre vuelve a quedar embarazada de otro bebé, que también es RH positivo, ahí es donde se genera el problema. ¿Por qué? Porque la madre ya tiene ahora anticuerpos anti-RH. Y esos anticuerpos lo que van a hacer es atacar a los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Y de esa manera, obviamente, al atacar los glóbulos rojos del bebé, se generan ciertas complicaciones, obviamente, en el feto. Puede llegar a producir abortos, ¿sí? O si no, puede llegar a producir anemia también. Entonces, esto quiere decir que, en este caso, la madre tuvo una inmunización previa, ¿sí? Fíjense que uno no genera anticuerpos, si es RH negativo, para el RH positivo, siempre y cuando no haya estado en contacto con otro tipo de sangre que sea RH positivo. Por eso en uno de los controles cuando una persona está embarazada es preguntar el tipo de sangre, ¿sí? De la madre y del padre para poder evitar esta situación. Bien, entonces, vamos a ver cómo puede ser la descendencia para resolver un ejercicio como los que estuvimos haciendo de una pareja que está formada por un hombre que es seropositivo y una mujer que es AB negativo. Si el hombre es seropositivo, lo que me está indicando en este problema es el fenotipo, ¿sí? Yo tengo que saber cómo son genotípicamente. Si el hombre es seropositivo, ¿cómo debe ser el genotipo? ¿Cómo puede ser el genotipo? Les pregunto a ustedes. Los dos genotipos cero, ¿no? ¿No era así? Bien. Para el sistema AB0, los dos van a ser 0, ¿sí? Y para el sistema RH, ¿qué van a ser? ¿Homocigotas o heterocigotas? O sea, nos damos cuenta de que los dos son 0 porque esto es el recesivo, ¿sí? O sea que sí o sí, si es 0, tienen que ser doble 0. O sea, recibió 2 alelos 0. Pero si es positivo, ¿cómo va a ser? ¿Homocigota para el carácter RH, o sea, D mayúscula? ¿O puede ser heterocigota también? ¿Y qué fue lo que ella me dijo todo el tiempo? Cuando esto se empezó ¿Nadie? Puede ser el heterocigota porque es dominante la D mayúscula, ¿no? Era así. Exacto, o sea que yo puede ser, con esta información que yo tengo, que no tengo más información que esta, yo puedo decir que los genotipos pueden ser así, ¿sí?
Para el sistema 0, AB0, sé que los dos son homocigotas. Pero para el sistema RH puede que sean homocigotas o puede que sea heterocigotas. No, como el problema no me dice nada, tengo las dos opciones. En el caso de la mujer que es AB negativo, ¿cómo es el genotipo? Permitir que ella me haga AB. y que Bien, AB, y para el sistema RH, Los dos de minúscula. bien, los dos de minúscula, perfecto. ¿Sí? No tengo otra opción. Entonces, una vez que determiné el genotipo, ahí puedo hacer el cruce. Voy a hacer dos cruces porque yo no sé cómo es el padre. ¿Sí? Entonces, escribo, ¿sí? Separo, como estoy analizando dos, los separo y hago el cruce. ¿Esto está claro? ¿Cómo van a hacer el cruce? Yo separo, ¿sí? A con D minúscula, ¿sí? Y B con D minúscula. Y lo mismo hago para el padre, 0 con D mayúscula para este caso. Entonces, empiezo a juntar A con 0, ¿sí? D mayúscula, D minúscula, ¿sí? A con 0, D mayúscula, D minúscula. En este caso me quedan iguales. Y para este caso me va a quedar B, 0, D mayúscula, D minúscula. Lo único que hago es agrupar las letras, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el genotipo de toda la descendencia. Fíjense, fenotípicamente yo voy a decir que todos estos que marqué en verde van a ser A positivo. Y el resto van a ser B positivo. O sea que tengo un 50% de probabilidades de que toda mi descendencia sea A positivo o B positivo. En el caso de que el padre sea heterocigota, como habíamos dicho que también podía ser, cuando hago los cruces, me queda que tengo 4 sobre 16 probabilidades de que sean A positivo, 4 sobre 16 de que sean A negativo, la misma probabilidad de que sean B positivo y B negativo, ¿sí? Entonces, de esta manera son los ejercicios que ustedes van a tener que resolver en el trabajo que les dejo hoy. Ahora, la pregunta es, ¿me sirve realmente saber el tipo sanguíneo para establecer la identidad de una persona? Y eso tiene que ver, básicamente, con la cantidad de personas que ustedes conocen que son A positivo o B positivo, ¿sí? Hay un caso, que es el caso Chaplin, que también van a tener un ejercicio para resolver, en donde en el momento una actriz había dicho que tenía un hijo y que Chaplin era el padre. En ese momento en que ocurre este juicio, lo único que existía para poder determinar la identidad de una persona era el grupo sanguíneo. En el caso de este caso Barry Chaplin, el sistema AB0 lo excluían a Chaplin como padre del niño. Pero en ese caso la corte no tomó la prueba y lo obligó a pagar la manutención del chico. Entonces, una persona que tenga grupo sanguíneo AB0, AB, no va a poder engendrar a un niño de sangre tipo 0, porque siempre esa persona estaría pasando el alelo A o el alelo B a toda su descendencia. Entonces, una persona que sea tipo sanguíneo AB puede engendrar niños que tengan tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo A o tipo sanguíneo B, pero nunca tipo sanguíneo 0. Entonces, en este caso, podríamos excluir como padre a una persona si la situación es esta. Pero si, por ejemplo, yo tengo varias personas o varios sospechosos de que pueden ser el padre de un individuo que tengan el mismo tipo sanguíneo, en ese caso yo no puedo asegurar si es el padre o no, ¿sí?
Otro tipo de antígenos que también lo vamos a ver así muy por encima, muy por arriba, es el tipo de antígenos HLA, que también se utilizó mucho para la identificación de personas. Incluso la primer nieta recuperada acá en Argentina fue gracias a las pruebas de histocompatibilidad. También son sustancias que están adheridas a la superficie de los glóbulos blancos, que es la que determina la respuesta inmunológica en los trasplantes, cuando uno dice rechazó el trasplante. Cada gen que está relacionado con estos antígenos ocupa un lugar específico, ¿sí? Un locus específico en el cromosoma, y existen decenas de alelos diferentes para cada uno. Entonces, la combinación de los alelos de estos antígenos son tantas que es casi imposible que dos personas que no están emparentadas puedan tener la misma combinación de antígenos. Por eso se utilizaron en la identificación humana. Pero lo que más se utiliza para establecer la identidad de una persona son los análisis de ADN. El análisis de ADN tiene dos aplicaciones. Por un lado, la búsqueda de la identidad de las personas, y por otro lado, aplicaciones en lo que es el ámbito de la salud. En la búsqueda de la identidad de una persona, porque aportan información sobre cada persona en particular. Permite revelar las relaciones de parentesco, y también se ha utilizado mucho en lo que es la resolución de crímenes, ¿sí? Identificar quiénes, sobre todo por ahí en el caso de crímenes que tienen que ver con delincuentes sexuales, la identidad de las víctimas de accidentes, la desaparición de personas y la apropiación de los bebés nacidos en cautiverio. Y en el caso de la salud, sirve como una capacidad predictiva, ya que pueden revelar de manera anticipada la posible aparición de una enfermedad. Bien, vamos a ver en este caso un ejemplo de lo que les decía hoy. Fíjense, para esta situación, yo tengo distintas personas y dicen, Raúl, que es este que tengo acá, ¿sí? Es hijo biológico de Sara y de Oscar. Si prestamos atención, fíjense, Raúl tiene dos alelos, uno B y otro D. Y es hijo de Sara, que tiene alelos C y D, y de Oscar, que tiene alelos B y C. Si ustedes prestan atención, Raúl tiene un alelo que heredó de Oscar, que es el alelo B, y otro alelo D que heredó de Sara. ¿Sí? ¿Lo ven? Por eso se dice que es hijo biológico de ellos. Por otra parte, Pedro y Perla están casados. ¿Sí? Acá está Pedro y acá está Perla. Y Ramón, que es este que tenemos acá, esperen que mi cursor va un poco lento, ahí, cree que es hijo de Pedro. Sin embargo, Ramón no es hijo de Pedro, cosa que Pedro no sabe, pero que Perla sí sabe. ¿Por qué Ramón no es hijo de Pedro? Si yo me fijo, Ramón tiene alelo A y D. Perla tiene alelos A y C. Y Pedro tiene alelo C. O sea que Ramón no tiene ningún alelo que le haya donado Pedro, que haya recibido de Pedro. Por lo tanto, se puede asegurar de que Pedro no es el padre de Ramón. ¿Quiénes de los que están acá podrían ser los padres de Ramón? Teniendo en cuenta los alelos. Pablo. Pablo podría ser... Pablo. Exacto. Pablo podría ser el padre de Ramón. ¿Sí? En teoría. Pero esto es imposible. Porque Pablo tiene 2 años. Entonces, por eso es importante... El frutero, profe. ¿Cómo? Hijo del frutero al final. Hijo del frutero, no sabemos. Fíjense que ustedes rápidamente pudieron decir que Pablo podría ser el padre. Pero es importante hablar de la exclusión de paternidad. ¿Sí? La exclusión de paternidad es absoluta. Nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que Pedro no es hijo de Ramón. ¿Sí? Porque no había ningún alelo de los que tenía Ramón que se los haya dado Pedro. Al revés, perdón, era Ramón es hijo de Pedro. Pero la inclusión de paternidad siempre tiene que tener una valoración o un grado de certeza. Como nosotros vimos recién, un hombre que tiene 2 alelos B
no puede ser nunca el padre biológico de un niño que tenga alelos AD. Y un hombre que tenga alelos AB puede ser el padre de un niño AD porque pudo haber aportado el alelo A. Pero con ese dato solamente no se puede afirmar que es ese y no cualquier otro hombre de la población que tenga el alelo A que sea el padre. El grado de certeza en la inclusión va a depender de cuántos otros individuos, en este caso hombres, tengan el alelo A en su genotipo. ¿Cómo se soluciona este problema? En el genoma humano tenemos secuencias que son codificantes, es decir, que van a terminar traduciéndose a proteínas. Y también tenemos secuencias que son no codificantes, que no contienen la información para la producción de proteínas. El ADN que se utiliza para establecer el perfil genético de un individuo pertenece a las secuencias no codificantes, por eso fíjense qué importantes que son. Dentro de esas secuencias no codificantes encontramos un tipo particular que se caracteriza por presentar repeticiones en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, dentro de la región codificante, o sea, yo tengo región codificante que están marcadas en verde y las regiones no codificantes. Dentro de esas regiones no codificantes tengo secuencias de bases que se repiten, ¿ven? Adenina, adenina, timina y guanina. Son secuencias que son repetitivas, se van repitiendo a lo largo de toda esa secuencia no codificante. Estas secuencias son las que se utilizan para establecer la identidad de una persona. Esas secuencias son relativamente cortas, de 2 a 6 pares de bases, que se repiten unas de otras de manera continua una cierta cantidad de veces. Por las siglas en inglés se las denomina STR. Son altamente variables entre los individuos, varía la cantidad de repeticiones que cada persona hereda. Y por ese motivo, los análisis basados en estas secuencias STR son el mejor método para la identificación de las personas. Vamos a verlo con un ejemplo. Y ya terminamos si es que no tienen dudas. Creo que vamos a terminar antes de la hora que les había dicho. Fíjense. En el cromosoma 16, esto es como un ejemplo, ¿sí? Encontramos al marcador STR denominado de esta manera, D16S539. Generalmente cada marcador, o sea, cada secuencia STR, se le asigna un nombre con una letra, ¿sí? Que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, se los puse como para que lo tengan en cuenta, D viene del ADN, 16 porque está localizado en el cromosoma 16, S porque es de copia única, y 539 por el orden en que fue descubierto y denominado el locus o el lugar en donde se encuentra ese alelo. Cada persona, como ustedes saben, porta 2 cromosomas 16 en su genoma, uno heredado de la madre y el otro del padre. Se presenta una mamá con su hijo y 2 presuntos padres para realizar el test de paternidad. A todos ellos se les analiza simultáneamente la cantidad de repeticiones que presenta esa secuencia, ese STR, y se obtienen los siguientes resultados, ¿sí? Fíjense, tengo a la mamá, al hijo y a los supuestos padres, papá 1 y papá 2. Empiezo a analizar. La mamá, que es esta que tengo acá, presenta en un cromosoma 3 repeticiones, que los veo con estos cuadraditos que estoy marcando acá. Y en el otro presenta 5 repeticiones. Entonces decimos que para ese marcador STR, la madre tiene un genotipo 3,5, ¿sí? Porque tiene 3 repeticiones en un cromosoma y 5 en el otro. El hijo, ¿sí?, que tengo acá, presenta un genotipo 5,8. Quiere decir que el hijo recibió de la madre o del padre, ¿sí?, un alelo 5, o sea, 5 repeticiones, y del otro recibió 8. Cuando yo miro cómo es el genotipo de la madre, digo, la madre tiene 5 repeticiones. Entonces, este 5 que presenta el hijo lo heredó de la madre. Por lo tanto, el 8 las 8 repeticiones las tiene que haber heredado del padre. ¿Quién puede ser entonces el padre de este chico o chica? El papá 2. El papá 2, ¿sí?
El papá 1 presenta en su genotipo la cantidad de repeticiones 3 y 10. Y el papá 2 tiene un genotipo 4,8. Por lo tanto, descarto al papá 1 como papá biológico, ya que el nene que yo tengo no heredó ninguno de sus alelos. Y puedo confirmar al papá 2 como padre de ese niño. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Más o menos? ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hombres en la población van a aportar esas mismas repeticiones, esas 8 repeticiones en el alelo para ese marcador? Y la respuesta es muchísimos. Muchísimos hombres de la población van a presentar esa cantidad de repeticiones en ese marcador. ¿Cómo se soluciona entonces este problema? Lo que se hace es analizar de manera simultánea de 15 a 22 marcadores STR, o sea, secuencias cortas. De esa manera se construye una combinación única de todos los alelos estudiados. Es decir, se construye el perfil genético de una persona. O sea que no se va a estudiar solamente un marcador, sino que se estudian muchos marcadores para poder establecer con cierto grado de certeza cuál es el padre o la identidad de esa persona. En este caso, generalmente se puede llegar a presentar, por la técnica, que se utiliza, un patrón de bandas, ¿sí? En ese patrón de bandas lo que se puede ver es las variantes alélicas de una persona como un código de barras que se llama huella digital o dactilar de ADN o perfil genético. Fíjense, si yo tengo la madre, ¿sí?, que cuando se le hace el estudio presenta este patrón de bandas, este perfil genético, y tiene este niño, con las flechas que tengo acá estoy marcando cuáles son, ¿sí?, los perfiles que coinciden con la madre. Este que tengo acá y este que tengo acá. El nene heredó esos alelos o esas variantes alélicas de la madre. Ahora, si yo miro con los supuestos padres, tengo que ver quién le aportó las otras variantes, los otros alelos que aparecen en mi patrón. Entonces, si yo comparo, que es lo que generalmente se hace, voy a decir, el padre 1 le aportó estas variantes al niño. Por lo tanto, el padre 1 es el padre. ¿Sí? Entonces, se pide establecer, por ejemplo, para otra situación problemática, los perfiles de ADN, porque quieren saber si Mónica es la nieta que buscan los abuelos. La primera tarea que tienen que realizar es la construcción de un árbol genealógico, en donde vamos a incluir a todos los parientes próximos conocidos. La familia está formada de esta manera. Mónica, que es la supuesta nieta. Sandra, que es la mamá de Mónica, que está desaparecida. Esteban, que es el papá de Mónica, que está desaparecido. Luis, que es el abuelo materno. Sofía, abuela materna. Roberto y Ana, abuelos paternos. El perfil de ADN de Sandra fue cotejado con el de 2 posibles parejas que podían ser sus padres. Por ahora los vamos a llamar pareja 1 y pareja 2. Los datos que se presentan a continuación corresponden a 5 alelos STR analizados entre Sandra y las parejas. Entonces, cada uno de los números que presentan está indicando los alelos que recibieron en cuestión, ¿sí? Entonces, del par de alelos que tiene cada una de las personas, como vimos en el ejemplo anterior, uno le hereda de la madre y el otro del padre. Para cada par de alelos que tiene Sandra, uno de ellos debe estar entre los alelos de la madre y otro entre los alelos del padre. Y de esa manera voy a ir haciendo la comparación. Miro el primer STR, la primera repetición de secuencia. Sandra tiene un genotipo que es 6-9. El alelo 6 está presente, fíjense, en la mamá 1, también está presente en el papá 1, y también está presente en la mamá 2. ¿Sí? El otro alelo que tiene Sandra, que es el 9, la repetición 9, la tiene el papá 1 y también la tiene el papá 2. O sea que yo analizando solamente este STR
no puedo decir o no puedo afirmar quiénes son los papás de Sandra. Paso a analizar el otro, esta secuencia, ¿sí? Este marcador. Sandra tiene alelos 29 y 30. Miro, la mamá 1 tiene alelos 29 y 30, pero el papá 1 tiene 32, fíjense. En cambio, la mamá 2 tiene 29 y el padre tiene 30. Por lo tanto, yo podría empezar a descartar a la pareja 1 como padres de Sandra. ¿Por qué? Porque se supone que uno de los alelos que tiene Sandra los tiene que haber aportado el padre. Y el padre no tiene, el papá 1 no tiene ni alelos 29 ni alelos 30. ¿Sí? Entonces, los que siguen en carrera para ser los papás de Sandra son la pareja 2. Analizo la otra secuencia, el otro marcador. Como Sandra tiene alelos 12-12, miro, fíjense cómo ya puedo ir descartando la pareja 1. La madre no tiene ningún alelo 12 en su genotipo, ¿sí? El padre tiene los 2, pero entonces en este caso la madre no le estaría aportando ningún alelo a Sandra. Pero cuando miro en la pareja 2, los dos tienen el alelo 12 que tiene Sandra en su genotipo. Y lo mismo voy haciendo con todas las secuencias, ¿sí? Voy fijándome que los padres, fíjense, me centro en la pareja 2. La madre aportó el alelo 11, o sea, la repetición 11, y el padre el 12. Y en el caso de este STR, la madre aportó el 10, que tiene Sandra, y el padre el 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera, puedo decir que los genotipos de Sandra, ¿sí?, coinciden con la pareja 2. ¿Se entendió lo que fuimos haciendo? Sí, sí. Bien, el que calla otorga. La pareja 2 son los que habíamos presentado como Sofía y Luis, ¿sí? Como los abuelos de Mónica. Por lo tanto, podemos corroborar que el cuerpo que encontraron era el cuerpo de Sandra. Bien, con los perfiles genéticos que se presentan en la siguiente tabla, deberá comprobar si Mónica es hija de Sandra, nieta de Roberto y Ana, que son los abuelos paternos, y como ya se cuenta con los datos de la mamá, o sea, con los datos de Sandra, no vamos a compararlos con los abuelos maternos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a comparar? Como cada genotipo, por cada genotipo que tiene Mónica, que es teóricamente la nieta, tenemos que encontrar alelos en la madre, ¿sí? El otro alelo fue heredado del padre. Entonces lo tengo que encontrar, como yo no tengo información del padre en esta tabla, lo tengo que encontrar en los abuelos paternos. De esa manera puedo confirmar si Mónica es la nieta que están buscando o no. Fíjense, basta con que un solo alelo de Mónica, con que un solo alelo de Mónica no pueda ser rastreado en la mamá o en los abuelos para descartar que sea la nieta buscada. Entonces, nos fijamos. Y ustedes me van a tener que decir qué respuesta en base a esto le darían a la familia. ¿Sí? Lo que van a hacer es comparar el ADN de Mónica, ¿sí?, con el ADN de Sandra y con el fenotipo que me presentan los abuelos paternos. De esa manera, ustedes van a tener que responder si Mónica es realmente la nieta que están buscando. ¿Lo quieren hacer ahora o lo resuelven como tarea? Sí es la nieta, porque tiene, comparando con lo de Sandra y con lo de los abuelos, dan los de Mónica. Bien, si yo miro, Sandra me coincide. Si yo miro, tengo todos los alelos de Mónica en las repeticiones que tiene Sandra. Y si yo busco, por lo menos, uno tengo en los abuelos paternos, ¿sí? Fíjense, acá indudablemente heredó el 6 de Sandra, y Mónica heredó el 6 del abuelo paterno, ¿sí? O sea, por línea paterna. También tengo, en este caso, para este STR,
el 29 que lo heredó de la mamá y el 30 que lo heredó de los abuelos, porque también los tengo presentes, ¿sí? Y así voy haciendo con todos los STR que se me presenten en el problema. De esa manera yo puedo establecer si en este caso Mónica es la hija o no, o la nieta que están buscando.